¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco ahora sobre cómo hacer un relleno de mandíbula de una forma más eficiente. Relleno de mandíbula es un tipo de procedimiento que muchos pacientes masculinos, pacientes hombres, vienen a pedirnos directamente al consultorio. Y a veces tenemos un poco de miedo de decir cuánto de ácido hialurónico vamos a utilizar en este paciente y cómo colocarlo de la mejor manera. Y este caso es un caso perfecto para entender cómo podemos hacer eficiente nuestro relleno utilizando rellenos de ácido hialurónico y dejar una mandíbula más definida. Miren este caso en la pantalla, es un caso de un paciente hombre, un paciente más joven que tiene ya una mandíbula marcada, pero quiere diseñarla un poco más todavía. Siempre que yo voy a evaluar un paciente para realizar un relleno mandibular, la primera cosa que yo veo en el paciente es, si ustedes se dan cuenta, de la línea media, la mandíbula siempre va abriéndose. Entonces nosotros podemos observar ahora que el punto medio, que es el mentón, y vamos a trazar una línea a la parte lateral y vean cómo la mandíbula siempre va abriéndose, abriéndose, abriéndose. Y en el caso específicamente de este paciente, más o menos a la altura del masseter del paciente, que es un masseter más prominente, podemos observar que la mandíbula deja de abrirse y comienza a ocultarse atrás del masseter, creando una falta de ángulo mandibular en esta región. Justamente es esa región la que vamos a trabajar nosotros con ácido hialurónico. Si yo vengo, por ejemplo, y agarro mi jeringa de ácido hialurónico y comienzo a rellenar toda la mandíbula de mi paciente en este sentido, lo que yo voy a hacer es proyectar la mandíbula por completo, el margen mandibular por completo, haciendo que el ángulo de mandíbula continúe todavía escondido porque he colocado producto en toda su extensión. Por ese motivo, siempre que vamos a desarrollar o que vamos a realizar un relleno de mandíbula, lo ideal es causar una proyección del ángulo, que es lo que el paciente está buscando. Para causar esa proyección del ángulo, en este caso, hicimos un tratamiento completo. Hicimos un tratamiento de mejora del ángulo de mandíbula y mejora también del mentón del paciente. Y vean cómo tenemos aquí ese plan de tratamiento del paciente. Colocamos un bolus justaóseo en el ángulo de la mandíbula, colocamos algunos puntos justaóseos en el mentón y en el pre-jaw del paciente, y después vamos a definir tanto la rama ascendente de la mandíbula como la rama o la base mandibular del paciente, y también vamos a dar una definición en el mentón del paciente. Y vean cómo después de realizar esos tratamientos tenemos un ángulo mandibular todavía más definido en nuestro paciente. Presten atención en esta parte y miren que a la altura más o menos de la parte más prominente del masseter de mi paciente, yo hice un punto o hice una inserción para que yo voy simplemente a definir la mandíbula a esta altura, antes de comenzar el masseter de mi paciente. Hasta ahí yo voy a realizar la definición de la parte inferior y de la parte superior para yo conseguir mostrar más el ángulo de mandíbula de mi paciente. Vean que cuando yo hago, ¿sí? Vean que lo que yo consigo aquí es lo siguiente. Después de haber hecho ese relleno mandibular en la parte más posterior de la mandíbula y dejar la parte anterior y más visible de la mandíbula sin ningún producto para justamente causar una abertura del ángulo mandibular, lo que yo estoy consiguiendo aquí en el paciente es un ángulo más delimitado, un ángulo mandibular más prominente. Vemos que en la primera foto nuestro paciente o el ángulo de nuestro paciente está más escondido en esta región aquí. Y en este lado, en la foto del después, el ángulo de nuestro paciente es un ángulo más abierto, un ángulo que se muestra más cuando estamos viéndolo de frente, lo que le da a nuestro paciente un rostro más cuadrado, un rostro más masculino. Entonces, mi sugerencia de tratamiento cuando nosotros empecemos a trabajar, a rellenar mandíbula, es siempre causar una abertura del ángulo mandibular, siempre trabajar en la parte más posterior, identificar cuál es la región de la mandíbula donde el ángulo comienza a esconderse atrás de la estructura, que puede ser el masseter de una persona, puede ser el jowls de alguna persona que está en proceso de envejecimiento, puede ser hasta porque el mismo ángulo ya ha comenzado a sufrir un proceso de envejecimiento y una reabsorción de esa área, y a partir de esa área vamos a realizar el relleno y la definición. Si nosotros gastamos producto en toda la extensión de la mandíbula, vamos a terminar con un paciente que tiene el mismo estado inicial, porque el ángulo de la mandíbula va a estar escondido nuevamente y tal vez el resultado no va a ser satisfactorio. Por eso es ideal evaluar nuestro paciente individualmente
para saber exactamente dónde rellenar. Y en esta foto lateral podemos ver la diferencia. Miren cómo aquí tenemos una pérdida de definición y aquí simplemente he rellenado esta región de aquí. Solo esta región de aquí. Porque esa es la región en donde yo tenía una falta de abertura del ángulo, una falta de exposición del ángulo. Y así yo tengo un tratamiento que va a dar un rostro más cuadrado y más definido de mi paciente. Claro, también esa proyección del mentón ayudó a definir más y dejé el mentón de mi paciente más cuadrado para que tenga un rostro más masculino y más fuerte. Espero que estas sugerencias, estas recomendaciones sean útiles para que puedas mejorar tu práctica clínica dentro de tu consulta.